Bueno, primero que todo, saludar a todos y a todas, agradecer por la instancia y partirles contando que la exposición que voy a hacer va a ser un poco, no voy a partir precisamente del movimiento estudiantil o del movimiento social, sino que voy a hacer una breve caracterización de lo que es para nosotros como Unión Nacional Estudiantil el nuevo ciclo político que se abre en Chile tras la movilización y la reducción de las masas, para luego generar o mostrar cuáles son nuestras apuestas tácticas en este periodo y de ahí cuál sería el rol fundamental que vendría a cumplir el movimiento estudiantil dentro de estas apuestas tácticas que nosotros planteamos como Unión Nacional Estudiantil. Entonces, para comenzar, nosotros como Unión Nacional Estudiantil, como UNE, creemos que existe un nuevo ciclo político en Chile, el cual primero es necesario precisar que no trae consigo cambios estructurales, porque vemos que no existen cambios en los patrones de acumulación y explotación ni de dominación en Chile. Tampoco existen cambios en el orden económico, político ni jurídico, pero que este nuevo ciclo político tiene como característica principal el cambio en el sentido común de las masas respecto a los pilares fundamentales del consenso neoliberal. Y por ahí lo caracterizamos. Y este cambio en el sentido común genera que también existan reacomodos dentro de las fuerzas del bloque dominante, obviamente, porque ya la capacidad de manejar o de conducir a las masas se ve reducida. Entonces, teniendo estas premisas fundamentales para partir, ahora voy a pasar a explicar cuáles son los elementos que dan origen a este nuevo ciclo político. Y nosotros lo caracterizamos en dos elementos importantes, pero que van de la mano, ¿ya? El primero de ellos es el desgaste del proyecto concertacionista, los cuales durante sus 20 años de gobierno se dedicaron a profundizar el modelo neoliberal en Chile. Y esto significa que existe una profundización también de lo que es el Estado subsidiario en Chile. También tenemos algunos hechos importantes, que es como el descuelgue de los díscolos para la elección del 2009. Y también otro elemento importante es la pérdida del miedo a la derecha, por esta asimilación que empieza a hacer la ciudadanía o las masas en general respecto a que se empieza a creer que existen cada vez menores diferencias entre lo que es la concertación y la alianza. Y por otro lado tenemos un segundo elemento que es fundamental y que va de la mano con este primer elemento, que es el abandono por parte del Estado chileno al pueblo de Chile. Y este abandono tiene obviamente consecuencias por la profundización del modelo neoliberal en Chile, por la venta y la mercantilización de todos los derechos sociales, lo que genera obviamente ciertos conflictos para el pueblo de Chile. Y esto se puede manifestar en los problemas en el transporte público, los problemas de la salud, los problemas que existen en tanto a conectividad y a comunicación y también abastecimiento de las zonas extremas del país, problemas medioambientales, etc. Un sinnúmero de conflictos que finalmente no son más que o vienen a contribuir al descontento popular. Y este descontento popular es el que se canaliza y que finalmente genera la irrupción de las masas el año 2006, con la movilización de los pingüinos y también con una movilización importante por parte de los trabajadores del cobre, subcontratistas del cobre. Entonces ahí tenemos la primera característica, es cómo estos elementos configuran este nuevo ciclo político, configuran este descontento popular que finalmente da como resultado la erupción de las masas en el año 2006 y en un proceso de avanzada y de acrecentamiento. Vemos que el 2011 tiene su máxima expresión con el movimiento estudiantil, como también el movimiento de Freirina, como una especie de brote insurreccional, o también el movimiento de Aysén. Entonces, como les iba contando, la primera característica es la erupción de las masas, y también tenemos otras características que son la desconfianza hacia el sistema político, también la desconfianza hacia la clase política y la capacidad de las masas de entablar demandas dentro del escenario nacional y de ser un actor político relevante, o por lo menos con la capacidad de instalar demandas. Y aquí también nos encontramos con un problema que es parte de la característica de este ciclo político, es que las masas y el movimiento social pueden instalar demandas, pero no es capaz de buscar las soluciones, de proponer las soluciones, ni de resolver conflictos o generar las transformaciones que necesitamos. Y una tercera característica es que se introduce la inestabilidad al país
por la pérdida del consenso respecto a los principios neoliberales establecidos durante los gobiernos de la nueva mayoría. En base a esto, se genera un clima, con estas características, se genera un clima de inestabilidad, la cual hoy día tenemos, o actualmente está controlada por parte de la nueva mayoría, o es la que está llamada a ser la que le vuelva a devolver la estabilidad política y económica a este país. Y frente a ello, nosotros como Unión Nacional Estudiantil creemos que la apuesta debe ser la de no permitir esta rearticulación o esta estabilidad, devolver la estabilidad al país que tanto anhela tanto la derecha como la nueva mayoría. Y en ese sentido, nuestro proyecto, nuestra apuesta debiese ser contribuir a la inestabilidad del sistema. Y esta inestabilidad del sistema nosotros creemos que se debe hacer a través de dos herramientas tácticas. Una de ellas son los brotes insurreccionales y la segunda son las aperturas democráticas. En primera instancia tenemos los brotes insurreccionales como coyunturas en las cuales las masas elevan y radicalizan tanto su discurso como su acción durante las protestas. Y estos espacios, estos brotes insurreccionales, nosotros los caracterizamos, o lo ejemplificamos principalmente como Freirina y como Aysén. Y estos brotes insurreccionales lo que nos pueden llegar a servir, o cómo le pueden llegar a servir al movimiento social, es para generar experiencia, acumular experiencia dentro del campo popular y aumentar la organización, la politización y también aumentar la fuerza orgánica y fuerza social dentro del movimiento social. Entonces, esos serían los brotes insurreccionales, y la segunda apuesta que nosotros tenemos, o herramienta, sería las aperturas democráticas, entendidas las aperturas democráticas como conquistas que debemos alcanzar por parte del movimiento social, y que son conquistas o herramientas que van a facilitar la movilización social. Y en ese sentido creemos o caracterizamos y ejemplificamos también las aperturas democráticas como pueden ser los avances respecto al cogobierno, reformas también que tengan que ver con el código laboral, que puedan permitir una sindicalización mucho más efectiva, sin tantas trabas. También aumentar, por ejemplo, las potestades que pueden tener las juntas vecinales, y todo este tipo de herramientas podrían ir configurando o serían aperturas democráticas que van a configurar un espacio de mayor factibilidad para seguir elevando la lucha y seguir avanzando dentro de esta disputa de fuerzas. Entonces, estas dos apuestas también hay que entenderlas como no apuestas totalmente aisladas, sino apuestas que se complementan. Entender que los brotes insurreccionales, o de un brote insurreccional podemos pasar a ganar aperturas democráticas, o desde las aperturas democráticas, y en la medida que vamos alcanzando estas aperturas y las vamos utilizando y vamos transformando, o sea, profundizando estas aperturas democráticas, también podemos llegar a levantar brotes insurreccionales. Entonces, como decía, estas dos apuestas se complementan, y aquí pasa a cumplir un rol fundamental en el movimiento estudiantil. Y el movimiento estudiantil pasa a cumplir un rol fundamental sobre todo en lo que serían las aperturas democráticas y también el Sistema Nacional de Educación Pública. Y principalmente en el Sistema Nacional de Educación Pública, creo que los dos pilares que tienen relación con financiamiento y acceso son los pilares los cuales van a permitirnos a nosotros avanzar y mejorar las condiciones en las cuales hoy día estamos estudiando y podemos desarrollarnos dentro de la universidad, y también van a permitir cuestionarnos los principios neoliberales que se están inculcando dentro de la universidad a través del financiamiento y del acceso. Y el pilar de la democracia va a ser una apertura democrática en la cual va a ser importante avanzar en el cogobierno, en el control comunitario y en medidas en las cuales nosotros podamos finalmente ir dando una disputa mucho más ideológica y avanzando hacia la construcción de una universidad popular. Y ahora haciendo una crítica respecto a lo que fue el 2014, ya cerrando un poco esta parte, pero quedándome con lo importante que cumple, o sea, el rol fundamental que va a cumplir el Sistema Nacional de Educación Pública para las aperturas democráticas, es que nosotros hacemos la crítica de lo que fue el año 2014 y creemos que, si bien ese Sistema Nacional de Educación Pública lo construimos con las organizaciones que estamos aquí presentes y también con la retroalimentación de las bases estudiantiles, el Sistema Nacional de Educación Pública no fuimos capaces de enraizarlo dentro de las masas estudiantiles, y por eso no fuimos capaces tampoco
de elevar los niveles de movilización. Y en ese sentido creemos necesario que para el 2015, y también como nos ha enseñado la historia, es que tiene que ser a través de la movilización y al calor de la lucha en la cual nosotros vamos a ir enraizando las demandas o los programas, las apuestas que nosotros vayamos generando desde la izquierda hacia el campo popular. Por lo tanto, creemos que en 2015 tiene que haber movilización, pero esta movilización tiene que ser efectiva. Y para que sea efectiva, en primer lugar hay que exigirle mucho más a las organizaciones políticas y a sus dirigencias, en las cuales seamos mucho más audaces, planifiquemos de mejor manera cómo hacemos la política, y en ese sentido también cómo las dirigencias y las organizaciones políticas empiezan a unar posturas con otros sectores como los trabajadores y también con actores importantes del mundo de la educación. Principalmente es importante mirar lo que ya está pasando con el Colegio de Profesores y con ciertos movimientos que se están generando dentro del Colegio de Profesores y que finalmente están acercando posiciones con el movimiento estudiantil y no están siendo serviles a lo que es el gobierno. Y también es importante para alcanzar una movilización efectiva y sobre todo analizando, por ejemplo, lo que fue la elección las elecciones en la Federación en la Universidad Católica, es que va a ser importante también la unidad de la izquierda, y no tan solo esta izquierda que ya está sentada acá, sino también la unidad de la izquierda con esos sectores un poco más radicales, porque con ellos vamos a tener que construir, vamos a tener que hacerle frente a una batalla ideológica que se nos viene y que ya se está dando. Vimos que desde que fue electo el nuevo presidente de la Católica, ya se están cuestionando cuestiones como el lucro, cosas que ya estaban zanjadas por el movimiento estudiantil, y por lo tanto es necesario que la izquierda aúne posturas, y creemos que esas posturas las podemos aunar con la izquierda más radical en torno principalmente a lo que son los planteamientos en democracia. Y por último, creemos necesario el tema de la audacia política por parte de las organizaciones, y en ese sentido es necesario crear escenarios y tener en cuenta que para el 2015 el gobierno de Michelle Bachelet puede plantear las leyes a la reforma, o sea, puede plantear leyes de educación superior, pero puede que no lo haga. Y si es que no lo haga, como movimiento estudiantil no nos podemos quedar de brazos atados, sino que tenemos que ser capaces de generar la conciencia y la necesidad dentro de nuestros compañeros para poder exigir el 2015 que se planteen y que se envíen esas leyes de educación superior. Y obviamente con los matices y con los pilares y las directrices que nosotros como movimiento estudiantil queremos obviamente. Y por último, creemos que es importante tres premisas fundamentales para la movilización del año 2015, y que una de ellas es la centralidad en la movilización de masas. Entender que la fuerza del movimiento estudiantil no radica en las organizaciones políticas, si bien los aciertos y desaciertos pueden hacer avanzar al movimiento estudiantil como lo pueden hacer retroceder, pero sin las masas el movimiento estudiantil no existe. Entonces nuestra centralidad tiene que ser las masas y movilizar a las masas. Una segunda premisa es la de enfrentar a la nueva mayoría y enfrentarla de verdad, radicalizando de verdad el discurso, haciendo una separación mucho mayor de la que fue este año, y también enfrentar la movilización, no tenerle miedo. Y esto sobre todo entrando en la última premisa, que es que el efecto 2011 no es eterno. El efecto 2011 puede durar 5 o 6 años, y luego vamos a mirar hacia atrás y vamos a ver que se nos acabó. Entonces es el momento de concretar, y para ello tenemos que radicalizar nuestro discurso, pero también insertarnos fuertemente en las masas para poder llevar adelante una movilización efectiva. Esa sería la exposición en términos generales. Espero que no hayan quedado dudas, y nuevamente agradecer por la invitación. Muchas gracias. Damos espacio ahora a Camila Ortiz. Ella habla en representación del Frente de Estudiantes Libertarios. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, como decía Pablo, soy militante del Frente de Estudiantes Libertarios y Libertarias. Dentro de esta organización cumplo el rol de encargada política de la base de la Universidad de Concepción, y también formo parte del proyecto de Izquierda Libertaria. Antes de comenzar, quería agradecer la invitación propiamente de la Fundación Síntesis, de la Fundación No 21 y particularmente de la Izquierda Autónoma de Concepción,
porque creo que estas instancias son siempre nutritivas y ayudan a robustecer el debate de la educación, que hoy con urgencia necesita reactivarse y consolidarse. Además, siempre es interesante el encuentro de estas tres organizaciones, ya que conformamos este denominado bloque de conducción, que tiene un rol importante en lo que es la orientación y la constitución del movimiento estudiantil y el movimiento social, especialmente para este año 2015, que se vislumbra como clave para la reforma educacional. Y ahora, para introducir un poco más, creo que es central recordar nuestro objetivo político, que en realidad es algo bastante claro, algo bastante discutido dentro del movimiento estudiantil y dentro de nuestras organizaciones, y que específicamente es conquistar las demandas posicionadas por el movimiento estudiantil, y que claramente está definido desde el 2011, que es donde se genera este punto de inflexión que pone sobre el tapete la crisis de la educación en Chile. Aquí hay objetivos claros, y claramente uno de ellos es defender esta reforma tanto de esta derecha, que arremete con su política del terror, y esta nueva mayoría, que en definitiva no hace otra cosa que quitar el contenido a los pilares fundamentales de lo que hoy planteamos como este nuevo Sistema Nacional de Educación Pública. Y es aquí cuando debemos ser enfáticos en que el fortalecimiento de la educación pública pasa necesariamente porque ésta se conciba como un derecho social y fundamental, y claramente gratuito, democrático, sin lucro, de calidad, y que por sobre todo oriente la producción de su conocimiento hacia el desarrollo de la sociedad y enfocado a una estrategia nacional de desarrollo. En concordancia, debemos entender la gratuidad como la inyección directa de los recursos a las instituciones por aportes basales, también asumir la democracia como un proceso hacia el cogobierno de las instituciones, eliminando la lógica del concepto de educación como demanda mercancía y efectivamente orientando todo el conocimiento científico que se maneja dentro de la universidad hacia la construcción de políticas públicas necesarias para el mejoramiento y el verdadero desarrollo de Chile, y superando solo este aspecto económico que se plantea desde el gobierno. Aquí cuando planteo que la claridad programática es fundamental, lo planteo porque creo que es bastante complejo, y hoy para nosotros es trascendental como movimiento estudiantil marcar los tiempos y ser un actor social relevante, constituido y por sobre todo convocante. En los términos de los actores participantes, por un lado tenemos esta nueva mayoría, ¿cierto?, que se evidencia cada vez más como un pacto electoral más que programático, donde es Bachelet, ¿cierto?, con este liderazgo político que genera bastante confianza, en la que une en definitiva estas fuerzas, y que hoy, debido a su inestabilidad política por la disputa interna, no ha logrado impulsar los cambios estructurales que tanto se anuncian en su campaña. Dentro de este conglomerado hay varias posiciones, donde lo más conservador se ve reflejado por la democracia cristiana, algunos sectores del PS, que son los que impulsan esta política de los consensos, ¿cierto? Y luego en la centroizquierda, si se le puede llamar de esa forma, se ve más representado por el PPD, y finalmente un ala más progresista que vendría a ser reflejada por el PC, donde este último actor es el que supuestamente daría la base del movimiento social al gobierno, pero claramente hemos visto que ha perdido su fortaleza y ha concedido bastantes cosas al gobierno, y hemos visto una reiterada pasividad frente a hechos muy específicos, como por ejemplo el acuerdo para la reforma tributaria o el frene de la agenda legislativa, no escuchándose ninguna crítica por parte de este actor. Por otro lado, tenemos esta derecha política y económica que, a pesar de ser innumerables veces derrotada, se levanta más rápido de lo que nosotros podemos esperar y aprovecha estos flancos de tensiones internas de la nueva mayoría, articulando un discurso centrado en la libertad de elección, que sería como conservar mi derecho a pagar por una educación de calidad, y también centrando el discurso
en una izquierda que es violenta, un movimiento social que es caótico y que a fin de cuentas intenta deslegitimar. Y además vemos esta como sobrereacción frente al escenario de la reforma, con intentos desesperados de deslegitimarla, como esta tan comentada marcha de la Confederación de Padres y Apoderados, que finalmente parece ser un chascarro y que en realidad es algo desesperado, porque si lo analizamos fríamente, las reformas que hoy se impulsan son bastante tibias y no afectarían a grosso modo el negocio que mantienen en la educación y en otros aspectos. Y es aquí cuando me quiero detener a analizar la correlación de estos actores, donde el acuerdo entre los sectores de la nueva mayoría y la derecha en torno a la reforma tributaria producen efectos que alteran claramente las condiciones iniciales. La democracia cristiana se instala fuertemente con poder dentro del gobierno, oxigenando a la derecha neoliberal en pos de mantener esa institucionalidad y, en definitiva, generando espacios para que ésta se movilice su base social en contra de la reforma. Es así como llegamos al día de hoy sin ningún cambio significativo que responda a las expectativas que había creado esta campaña de la nueva mayoría, y que en el fondo no ha afectado políticamente ni al conglomerado ni a Bachelet, que hoy no tiene ningún costo político después del hecho puntual de la reforma tributaria. Aquí tenemos un diagnóstico claro en el cual podemos trabajar definitivamente, que es que la nueva mayoría no es el proyecto político con vocación transformadora que solucionará la crisis que atraviesa el país. Sino es solo una apuesta a reformar las demandas del movimiento social, apostando a dilatarlo, a desgastarlo, hasta llegar un momento en el que entre a mediar, ¿cierto?, generando estos grandes acuerdos por la educación con izquierda, derecha, todos los actores sociales, cerrando el debate y dejándolo en lo parlamentario, donde finalmente no ocurre ningún cambio. Ejemplos de esto son el plan de participación ciudadana o el intento, o el cierre de las movilizaciones del año 2006. Por último, tenemos al movimiento social, que hoy se encuentra en una marcada reconstitución, que tiene la tarea pendiente de articularse, ser convocante y con creatividad volver a ser ese movimiento de masa social y con altos índices de aprobación. Entonces, hora de evaluar. Hoy a todo nivel estamos en un reacomodo de fuerza, se están eligiendo federaciones a nivel nacional. Tenemos elecciones dentro de los partidos políticos del conglomerado que sin lugar a duda pueden afectar la correlación de estos actores. Y es aquí donde debemos definir nuestra importancia como actores y nuestros objetivos a seguir. Como movimiento estudiantil tenemos una responsabilidad muy grande porque somos el actor social más dinámico de este escenario y que hoy trae a colación el cuestionamiento de la educación, lo que en definitiva abre un debate que es mucho más transversal, porque hoy se cuestiona el arrebato de los derechos sociales en general a nuestro país. O sea, hoy día se abre el debate sobre una salud digna, sobre la previsión social, sobre el derecho al aborto, y que en síntesis lo que se arrebata es el derecho a la soberanía. Bajo este escenario es importante hacer una autocrítica de que este último año no tuvimos la fuerza suficiente para llevar una agenda, para tensar al gobierno, y en definitiva, más que un año activo, tuvo más matices de transición. Y luego de este análisis, quiero llegar a lo más concreto y que creo que debería ser lo más importante, que son las tareas que tenemos como movimiento estudiantil y también como organizaciones, y que es la necesidad latente de mirar hacia atrás y recorrer nuestra experiencia y dar pasos para constituirnos como actor relevante y convocante. Y para esto es necesario, en primer lugar, impulsar dentro de la izquierda acuerdos tanto a nivel político y programático, teniendo la claridad de las demandas y su profundidad, como también el plan de acción. Evitar quiebres a nivel interno, como lo que se vio en algún momento en este año en el Confech, que principalmente se logra articulando tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Es articular un discurso coherente entre lo que puede ser esta ala más progresista, que es el PC y RD, que es lo más cercano al gobierno, y esta izquierda que se puede denominar como más ultra, si se puede decir de esa forma, articular un discurso coherente que permita tensionar y conseguir los cambios estructurales.
Y por último, impulsar una agenda dejando de lado la reacción, ¿cierto?, a los eventos que nos pueda dar el gobierno, como el plan de participación ciudadana o ciertas declaraciones del ministro en general. Y finalmente quiero dejar el debate abierto con tareas como para nosotros como bloque de conducción, que hoy somos un actor importante dentro del debate público y debemos asumir ciertas tareas para nuestra alianza. Yo creo que eso es fundamental para el avance del movimiento estudiantil. Si hoy estamos acá debatiendo, discutiendo, informándonos, es trascendental hacer una autocrítica y debemos asumir errores tales como el comienzo de un año debilitado, una orientación de nuestra política más bien hacia un sector más progresista, conciliando algunas cosas, y una falta de creatividad o iniciativa a la hora de desenvolvernos políticamente, entre otros elementos que imposibilitaron tensar realmente al gobierno e incidir en la construcción de la reforma educacional. Es por esto que si nosotros queremos ser la izquierda con posición relevante, debemos trabajar en pos de constituirnos como un bloque fuerte de opinión pública clara y con la madurez suficiente para ser una alternativa para nuestro país. Para nosotros, como FEL e Izquierda Libertaria, esto implica, en primer lugar, ponernos de acuerdo para estar a la cabeza del movimiento estudiantil, es decir, llevar a cabo discusiones que den lugar a conclusiones para un diseño compartido, levantar una mesa nacional del bloque de conducción con un carácter político que permita superar el coyunturalismo que nos ha absorbido y aunar esfuerzos e insumos que hoy se elaboran e implementan sin coordinación previa. También asumir criterios como el equilibrio en la conducción dentro de nuestro espacio. También llevar a cabo una evaluación política y orgánica responsable de nuestras apuestas, dejando de lado la lógica de crecer individualmente. Y por último, avanzar hacia consolidarnos y así poder realmente conducir el movimiento social, tensar al gobierno y sus posiciones y finalmente generar los consensos necesarios entre nosotros para recuperar la educación que a nuestra gente le pertenece. Finalmente, solo quiero hacer el llamado a levantar la cabeza y constituir la alternativa política para las grandes mayorías nacionales. Muchas gracias. Bueno, ahora damos espacio a Octavio Bello, él viene en representación de la Izquierda Autónoma. Gracias. Para no ser menos, ¿se escucha? Sí. Primero, obviamente, agradecer la invitación que se nos ha hecho de parte de la Fundación Síntesis y felicitarlos también por la instancia que han propiciado, siempre necesaria, siempre productiva. También a los compañeros agradecer el estar acá. Y para empezar voy a intentar hacerme cargo del título del foro, que es el Movimiento Social por la Educación, a partir de la construcción colectiva de consenso y el debate de ideas que como Izquierda Autónoma hemos llevado a cabo en nuestras instancias locales y nacionales. Partiré estableciéndome en el movimiento estudiantil hoy. Este primer año casi, perdón, voy a leer la mayoría del texto porque quiero dejar la idea bien establecida. El primer año casi de gobierno que llevamos confirmó varios de los elementos que se suponía tendría un gobierno de la nueva mayoría o concertación 2.0. Uno de ellos, el más evidente, dejó en claro que la ambigüedad observada en el programa de gobierno presentado a la ciudadanía solo podía desembocar en que la discusión sobre la educación estuviese llena de vacíos y contradicciones. Los cambios propuestos por el gobierno no pasan de ser una sumatoria de pequeños y cosméticos cambios inconexos entre sí, pero que dan cuenta, sin lugar a dudas, ya de una misma lógica: controlar los excesos del mercado. Mediante su normación, la derecha, a su vez, ha operado haciendo explícito su histórico papel contenedor de las transformaciones profundas que la mayoría de Chile exigen, haciendo vista gorda de la cadena de fracasos políticos y electorales que demuestran que sus ideas van en franco deceso. Esto no pocas veces coadyuvado por la nueva mayoría e interesadamente oxigenado por sus intereses de política transicional. En este sentido coincido en que la nueva mayoría acá, por un delito omisivo, a veces oxigena y no pocas veces también de acción, oxigena el accionar de la derecha, y aquí me detengo en dos entrevistas bien puntuales dadas durante este año, una de Felipe Arboe a propósito de los cambios en materia constitucional y otra del subsecretario Lewy, en los cuales los dos apuntaban a la necesidad que tenía el sistema político chileno de que la derecha no falleciera, no muriera, ¿ya?
Entonces, cuando ellos transmiten esa necesidad y le dan esa oxigenación, es obviamente bajo estas lógicas del pacto transicional, en el cual alguno puede estar en un deceso en algún momento determinado, pero finalmente se necesitan ambos, son polos opuestos que se atraen bastante. En este marco, la educación vuelve a mostrarse como el principal sitio donde los partidos políticos tradicionales no son capaces de dar una clausura en sus propios términos. Así, mientras los cambios en materia tributaria pudieron ser fraguados en factuosas cocinas, los diversos tropiezos, vacilaciones e indefiniciones del gobierno en educación demuestran que la legitimidad social pasa en gran medida por el movimiento social estudiantil, aún con todos sus matices, como la presencia de fuerzas que están actualmente en el gobierno, también dentro del movimiento, entendiendo al Partido Comunista y Revolución Democrática fundamentalmente. El movimiento estudiantil ha contestado al periodo exigiendo que el mercado sea despojado por completo de la educación, pues es la única manera en la que puede convertirse en un derecho social. Para ello se ha puesto la centralidad en la construcción de una educación pública que pueda ser tronco central de un sistema educativo totalmente diferente, con características de gratuito, colaborativo y no competitivo, democrático, de ciudadanos, no de consumidores, pluralista e inclusivo, en donde todos y todas nos encontremos en tanto iguales. En este sentido, el emplazamiento que el movimiento estudiantil le ha hecho a la clase política es claro. Para poder hacer cambios en materia educacional que den cuenta de lo que Chile ha venido exigiendo en estos últimos años, habida cuenta de la acumulación precedente, y poder vencer a los enemigos de las transformaciones sociales, es necesario hacerlo de la mano de aquellos actores que han demostrado tener la potencia social y las claridades programáticas para llevar a cabo tal entidad de transformación. No obstante, se evidencia un descenso en los niveles de participación de nuestros compañeros y compañeras, y aquí me sumo al sentido autocrítico, sin tener necesariamente que dividirnos entre los autoflagelantes y los autocomplacientes, pero asumo que ha habido una baja en el nivel de participación de nuestros compañeros y compañeras para contribuir a la lucha estudiantil. Si bien la asistencia a las marchas podríamos decir que se mantienen en un nivel aceptable de masividad, no sucede lo mismo con las actividades de carácter más cotidiano, como el trabajo a nivel de base, lo cual termina generando una peligrosa delegación del análisis y la elaboración. Frente a todo esto, en este contexto que acabo de señalar, como Izquierda Autónoma hemos adoptado las siguientes conclusiones. 1. Seguiremos entendiendo que el frente educacional es nuestra pelea prioritaria, pero no exclusiva. La educación es el espacio en el cual se va prefigurando la sociedad del futuro. Y hoy día las desigualdades, el individualismo y la segregación se perpetúan a lo largo y ancho del sistema educativo. Más aún, el cómo se dé esa clausura al conflicto educacional será un hito clave para que nuestros intereses sociales logren hacerse parte de la discusión política por primera vez desde el golpe de Estado, y así poder efectivamente iniciar o hablar de un nuevo ciclo político que le dé clausura a la transición marcada por la democracia de los acuerdos. Confirmamos nuestra posición política por afuera de los partidos tradicionales, construyendo con autonomía nuestras demandas, nuestras formas de movilización y nuestros pasos concretos. Entendemos que la discusión educacional se enmarca en la lucha contra el carácter subsidiario del Estado, elemento estructurante del mercado educativo, tal como ha quedado bastante establecido hoy día en las diversas ponencias. Un Estado subsidiario que ha privatizado los aspectos más importantes de nuestras vidas, nos quita soberanía sobre ellas y ha destruido prácticamente todo espacio público, con la obvia consecuencia de que la única posibilidad de vivir toda experiencia sea dependiendo del tamaño de la billetera. El movimiento estudiantil debe tener disposición al diálogo, pues los cambios son urgentes y solamente significará un avance sustantivo si las fuerzas sociales vivas logran conducirla. En esa línea no aceptaremos ningún intento de presentación que no sea el que como estudiante nos hemos dado. En este sentido, la llamada bancada estudiantil había cuenta también de la encuesta última que salió de la UDP, donde se manifestaba algún digamos, descenso, algún poco cariño de parte de la ciudadanía a esta dichosa bancada estudiantil, o los ex dirigentes que trabajan hoy en el Mineduc, pueden hacer grandes contribuciones si promueven que el gobierno forje un acuerdo con los actores sociales de la educación, pero en ningún caso como mediadores, ni mucho menos como suplantadores de nuestras demandas. Otro punto, trabajaremos por consolidar la unidad de los actores de la educación frente a un año complejo. Es fundamental que todas las organizaciones comprendamos la centralidad de la demanda por una nueva educación pública, como la única forma en que el Estado puede garantizar el derecho a la educación. Solo con educación pública, es decir, cuando se la entiende como un proceso global y complejo, normada y determinada por la voluntad democrática de sus comunidades, es posible contestar de manera afirmativa la pregunta por la calidad.
Finalmente, trabajaremos intensamente por activar la discusión a nivel estudiantil, asistir y fortalecer las asambleas para ofrecer nuestras lecturas y nutrirnos, tal como lo estamos haciendo hoy día, de la de nuestros compañeros. Una fuerza estudiantil bien organizada no solamente es crucial para ganar esta batalla, sino que es estratégica para las luchas venideras y que necesitan de actores sociales constituidos y unificados. En este sentido, sobre este año en particular, nosotros saludamos el hecho de haber concretado el proyecto que va a derogar el DFL2, ¿cierto? Que demuestra que esto hay un avance, que cuando el movimiento estudiantil se decide a construir en conjunto es cuando se logran avances en pos de la educación pública y que van haciendo, digamos, ir hacia atrás al mercado. Se debe dejar en claro en los cuales se sostendrá cambios de carácter estructural, pero también que no estamos disponibles para los chantajes. Las movilizaciones por educación pública, gratuita y de calidad, que se levantaron para finalizar con un sistema educacional hecho a la medida del bloque hegemónico, no están disponibles para cambios en la medida de lo posible. Confirmando esta voluntad de participar activamente de cambios estructurales y sustantivos, el movimiento social por la educación debe avanzar hacia un espacio de diálogo directo y vinculante con el Ejecutivo para poder constituir cambios a la altura de los desafíos que tiene el país. Para que esto se produzca, necesitamos demostraciones masivas de fuerza. Los estudiantes debemos mostrar que seguimos plenamente conscientes de la discusión educacional y que seguiremos avanzando con autonomía política. Colmando las calles y las asambleas, construimos un camino para no delegar la potencia transformadora de nuestra movilización en la nueva tecnocracia concertacionista, ni tampoco en la derecha que de manera oportunista, con FEPA, busca obstruir las banderas que millones de personas en Chile defendieron durante los años anteriores. En este sentido me parece trascendental y quiero enfatizar, había cuenta de que estamos hoy día las tres fuerzas en esta mesa, en este auditorio, en la necesidad de avanzar en una política de alianzas. Y en ese sentido nosotros valoramos profundamente la unidad que se ha ido forjando entre estos grupos políticos, los cuales no están dispuestos a subordinarse a la nueva mayoría, pero que eso a su vez no significa que escondan la cabeza y se omitan del debate público justo cuando el país más lo necesita. Pretendemos que el trabajo conjunto que se efectúa en el CONFET se traduzca en una alianza política de largo plazo, en la cual también puedan converger otras colectividades de carácter nacional o local, incluyendo aquellas con las que actualmente trabajamos en diversos espacios. Consolidar una alianza nos permitirá enfrentar en unidad un gobierno cuyas características ha sido la de mantener esta lógica noventera de enfrentar la política. En este sentido, en momentos donde las ofensivas por generar quiebres al interior del movimiento estudiantil se pudieron haber hecho comunes, es necesaria una unidad que solidifique una posición de conducción en su interior. La velocidad de la política actual también nos obliga a trabajar de manera conjunta, constante, y debemos generar condiciones para que los procesos de cambio en las dirigencias no le pongan freno a la elaboración política. A su vez, es vital desplegar un esfuerzo conjunto para dinamizar y fortalecer los espacios de base a fin de proyectar la continuidad del movimiento y la evolución de sus ideas y propuestas. La madurez del movimiento estudiantil y sus organizaciones debe verse en la capacidad para encontrar convergencias y acuerdos que nos mantengan unidos en pos de la defensa de los derechos sociales del pueblo de Chile. Manifestamos nuestra completa voluntad y convicción para trabajar en esa dirección. Desde allí es que debemos avanzar hacia la constitución de un nuevo actor político y social. En Izquierda Autónoma es consenso de que hoy no existe un nuevo ciclo político. Acabar con la vieja forma de hacer política y abrir una nueva experiencia significa alterar de manera significativa el carácter social de la misma, socializar lo político, politizar lo social. Es decir, pasar de una democracia antipopular, excluyente y fuertemente determinada por los intereses empresariales, de fe, comunicacionales que configuran e instalan la hegemonía, a una democracia sustantiva, participativa e inclusiva. La constante negación, o más bien aún la omisión por parte del Estado para procesar y legitimar intereses sociales distintos a los del empresariado, hacen que el malestar social no tenga hoy un domicilio político propio. Ese escenario está abierto, es una oportunidad propicia para constituir un referente político y social que encauce dicho malestar. No obstante, el desamparo político también es un peligro, en cuanto nos encontramos vulnerables ante esfuerzos que buscan utilizarlo para darle un tanque de oxígeno a la democracia en la medida de lo posible. Como Izquierda Autónoma convenimos en ser parte del desafío de enfrentar la diáspora y apuntar a la formación de un nuevo actor político y social que encauce el malestar y las luchas sociales de los últimos años. No obstante, sabemos que es una tarea que excede las capacidades actuales de nuestra organización. Por ello, trabajaremos por vincular este trabajo con otros componentes
del movimiento autonomista, y aquí saludo a Síntesis, se saluda el trabajo que hace Nodo 21, se saluda el trabajo que efectúa Crisol, el núcleo feminista, etc., así como con otras fuerzas políticas, sociales y culturales. Finalmente, señalar que el caos es un orden por descifrar, y allí nos jugamos la construcción de la posibilidad de entender que es factible trocar la lógica de una época de cambios a la de un cambio de época. Para ello se hace preciso y fundamental la unión, la autonomía y avanzar siempre con la esperanza intacta. Gracias. Vamos a dar ahora un espacio de 5 minutos por panelista para que puedan hacer comentarios sobre las ponencias de los otros panelistas. Primero, Sebastián. Rueda de sorpresa. ¿Por dónde parto? En realidad, a mí me llamó la atención unos elementos que tocó el compañero Izquierda Autónoma, principalmente que tienen relación a cómo nos vamos, o sea, a cómo ha retrocedido la derecha, los valores que inculcó la derecha y que fueron obviamente profundizados también por la concertación durante sus 20 años de gobierno. Y claro, yo concuerdo en que hubo un descenso hasta el 2011, o desde el 2011 en adelante, hay un rechazo a este proyecto neoliberal, y obviamente la derecha empieza a retroceder y empieza a perder terreno. Eso yo creo que nadie lo discute, pero en la actualidad yo creo que hay que tener cuidado cuando decimos de que la derecha está retrocediendo, porque si bien el efecto del 2011 todavía está latente, como dije anteriormente, hoy día vemos que la derecha de verdad se está rearticulando con fuerza. Y hoy día la derecha ha tomado la decisión de volver a las calles y utilizar las mismas herramientas que ocupa el campo popular para alcanzar sus legítimas demandas. En ese sentido, creo que hay que tener cuidado cuando hablamos de que la derecha ha perdido terreno. Yo creo que la derecha perdió terreno, pero hoy día está recuperando terreno. Está recuperando terreno, organizando gente en las calles, ganando federaciones importantes. Y eso obviamente significa un desafío también para nosotros como izquierda. Y hay que tener cuidado sobre todo con eso. Y en ese sentido, para ir avanzando, también creo importante de que ante este avance y arremetida de la derecha, este cuestionamiento, como dije anteriormente, a temas que ya habían sido zanjados por el movimiento estudiantil y por el movimiento social, es necesario, y algo que el compañero no lo tocó, esta unidad con la izquierda, y no solamente con esta izquierda, sino que con la izquierda más radical, como dije anteriormente. Porque aunque existan estas diferencias, son los compañeros y compañeras con los que nos estamos encontrando constantemente en nuestra asamblea, con los compañeros que estamos levantando las tomas, estamos levantando los paros, y es por ello que tenemos que tener una mayor vinculación y un mayor consenso en cómo vamos a realizar la política, sobre todo pensando en el año 2015, donde la derecha va a tener una arremetida bastante importante. Y es por ello que creo que esta alianza estratégica o esta alianza táctica que se plantea hoy desde el bloque de conducción, si bien obviamente aquí existen confianzas mucho más fortalecidas, también es necesario que empecemos a girar ciertos acercamientos con esa izquierda para que la derecha no nos pase la cuenta y realmente podamos hacer un aporte a la movilización estudiantil y a la movilización social. Camila. Es que quiero resaltar algunos elementos de las presentaciones de mis compañeros. Yo creo que los análisis en general son compartidos, o los diagnósticos del escenario no creo que tengamos mucha disonancia, porque en el fondo por algo estamos sentados estas tres organizaciones acá y proyectamos un trabajo de largo aliento. En ese sentido no tengo mucha apreciación en cuanto al diagnóstico. Creo que en base a las tareas, claramente, como mencionaba Octavio, es fundamental generar acuerdos con actores sociales, llegar a este diálogo directo y vinculante que en algún momento denominamos como nuestro paso a seguir, ¿cierto? Masificar este movimiento social, consolidar esta política de alianza, esta unidad. Pero sí quiero hacer ciertas apreciaciones. O sea, cuando se dice
que este Sistema Nacional de Educación Pública no fue enraizado. Creo que esto principalmente se da porque esta alianza debe afianzarse, debe tener criterio, debe tener un trabajo maduro, con un espacio de convergencia en que elaboremos y desarrollemos en conjunto. Yo creo que esto es lo fundamental. También quería hacer una apreciación con respecto a la unidad de la izquierda y quiero aquí mencionar que no olvidemos esta izquierda progresista también, que si bien quizás podemos no tener tanto acuerdo en ciertos aspectos o formas, hoy son parte de la izquierda y cumplen un rol al estar dentro de un gobierno. Quizás tuvieron una tarea de pensar, no se logró, pero sin lugar a duda es parte de la constitución de esta izquierda y la unidad de la izquierda debe estar tanto en esta izquierda más radicalizada como está la progresista, y cuando en esa medida podamos articular un discurso unitario, vamos a poder disputar cambios estructurales, definir claramente este Sistema Nacional de Educación Pública y, como decía Sebastián, crear los escenarios, porque solamente vamos a crear los escenarios y vamos a marcar los tiempos cuando nosotros, como bloque de conducción, asumamos la madurez política de elaborar en conjunto, de tener criterios para avanzar, y así podremos disputar y ser un actor relevante y que defina la reforma educacional. Gracias. Sí, solamente bien breve, concuerdo, igual yo creo que los diagnósticos igual estaban bastante semejantes, pero hacer una precisión cuando señalo que tenemos que enfrentar, que somos un movimiento que está dispuesto a enfrentar esta diáspora precisamente de movimientos de izquierda en pos de una estrategia común. También estoy señalando que tenemos que tener esos acercamientos que el compañero plantea. Quizá no lo expliqué bien, no fui suficientemente enfático, por eso lo señalo ahora, que tiene que apuntarse hacia allá y también tiene que apuntarse en la dirección de ir convergiendo por esto mismo que él plantea, de la instalación de la derecha ahora de frente dentro del CONFET, en ir estableciendo bien y en mantener, digamos, esta conducción del movimiento estudiantil. Ahora la derecha también se plantea que, claro, sus ideas van digamos, en un franco deceso, pero obviamente es un bloque que tiene un cierto grado de poder bastante, no un cierto grado de poder bastante determinante, por lo tanto viene una defensa que es de carácter importante, pero que uno también puede ver en la sociedad elementos que le cuestionan su ethos mismo. Uno puede ver este mismo caso que ha sucedido con los sacerdotes del Colegio Cumbre, ¿cierto? Cuando uno ve el caso Penta, cuando tú estás entrando ahí al ethos mismo de la configuración del discurso de la derecha y ves que hay un atraso en eso y por eso también planteaba yo que la nueva mayoría muchas veces por acción y otras tantas por omisión oxigena también esta situación y la logra hacer flotar, en definitiva. Entonces, dejar esos dos puntos bastante establecidos y bueno, la diferencia de siempre yo creo que tiene más que ver con en qué momento nosotros facturamos el ciclo político para entender que existe uno nuevo, que no existe uno nuevo, y en eso dejar en claro que nosotros entendemos que no hay nuevo ciclo por una cuestión de que no han cambiado las lógicas estructurantes, tal como que planteó igual en la ponencia anterior y en la de la mañana, en el sentido de esta política transicional, que es la política de los acuerdos, que no involucra a los movimientos sociales y que en el fondo es una política que caricaturescamente se cocina.